Alemania no es el país que vas a decir, ay, voy a ir a hacerme millonario, no. Cuando llegué a Alemania tenía 25 años y vivía con mucho menos. El seguro oscila entre 600 y 650. ¿Usted piensa que las personas acá pueden vivir con el salario mínimo? Sí, estamos en un nuevo país, estamos en Alemania. Vinimos a este lugar porque queremos saber cuánto es el costo de vida de aquí. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Antes de decirte cuánto cuesta vivir aquí en Alemania, permíteme ponerte en contexto para que entiendas. Alemania es un país que está situado en Europa y conforma parte de los 27 estados soberanos de la Unión Europea. Así que aquí se habla de euro. Pero en el momento que estamos haciendo este video, hoy en día, un euro equivale a $1.06 o $1.06, como lo quieras decir. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto necesito yo aquí? Háblame de dinero. ¿Cuánto se necesita para poder vivir aquí en Alemania? Para tener una mejor idea de cuánto se necesita para sobrevivir aquí en Alemania, vamos a partir de lo que llaman el salario mínimo. O sea, aquella cantidad que los gobiernos establecen como lo mínimo que alguien puede ganar en un trabajo a tiempo completo. Eso mayormente indica cuánto se necesita realmente para poder sobrevivir en un país. Para que tengas una idea, el salario mínimo aquí en Alemania actualmente es 1.987 euros. Pero tenemos algunos invitados los cuales nos van a estar contando cuánto ganan, cuánto gastan, y así ustedes pueden calcular más o menos, ok, ¿un salario mínimo alcanza o no? Ahora mismo estamos con Alexandra, Que lleva casi 10 años viviendo en Alemania y vino desde lejos. Se tardó aproximadamente hora y media para llegar aquí y compartir con nosotros. y junto con ella también tenemos a Roberto, que tiene más de 20 años viviendo aquí en Alemania. y juntos son las personas ideales para hablar de este tema. Pero antes de hablar de gastos, primero yo quiero como hablar de ingresos. De plata y esas cosas. Sí, claro. Tema incómodo, ¿verdad? Sí, es bastante incómodo pero necesario para poder tener una buena imagen de lo que es el costo de vida. Así que le estaremos preguntando a nuestros invitados a qué se dedican, cuántas horas trabajan y sí, cuánto ganan. ¿Qué trabajas? Yo soy directora de cambio climático en una universidad. Es una carrera o una profesión que no hay en muchos países y yo me encargo de que en la universidad podamos alcanzar las emisiones cero en el 2030 y medir las emisiones de CO2. Es como una carrera que sacó Alemania para ver si podemos alcanzar las metas del 2045. ¿Entendieron? Seguimos. ¿Cuántas horas trabajas sacando el cambio climático? 39 a la semana. Casi 40 horas. Casi 40, sí. ¿A qué te dedicas, Roberto? Yo trabajo en el área audiovisual. Primero 17 años como independiente, tenía mi propia productora audiovisual y hace 3 años trabajo en una empresa, me encargo de toda la parte audiovisual, redes sociales, animación, video. Interesante. ¿Y cuántas horas trabajas? Tengo un horario fijo de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, por ejemplo. Bueno, una preguntita que a las personas no les gusta responder, pero obligatoriamente tenemos que hacértela. ¿Tengo que responderle? Claro que sí. Dale. Y es ¿cuánto ganas tú? Tú puedes decir exactamente, ¿eh? ¿Bruto o neto? Bruto. Uy, mira, siendo sincera, no sé cuánto es bruto. Como unos 3.800, 3.900, más o menos. Eso está picante y caliente. Bruto, más de 3.000 euros. ¡Wow! ¡Qué rico! No exacto, o sea... No, porque está exacto, bien, no, está no, bien. no. Ya nos vamos guiando, Pero obviamente después de los impuestos y eso. Yo tengo 2 hijos Ok. y tengo que pagar pensión alimenticia por 2 niños, 900 y tantos euros. Wow, aquí se paga bastante. Sí, sí. Voy a parir aquí en Alemania. Y la pregunta que a todos nos surge ¿Será esto suficiente para llevar una vida normal aquí en Alemania o hay que buscársela para poder llegar a fin de mes? en unos momentos te vamos a decir. Una de las cosas básicas al vivir en un país es la vivienda. Pero antes de contarte de cuánto puede costar una vivienda, vamos a ver cómo se pueden ver por dentro. Porque resulta que en este viaje no fuimos a un hotel, sino que fuimos a un Airbnb, que quedaba más o menos a 15 minutos del centro de Colonia. Para que tengan una idea de cómo se ve este lugar por dentro, miren esto. Aquí está el baño, la sala, bastante amplia. Más adelante te vamos a contar algo más sobre las viviendas, porque nos enteramos de algo sumamente chocante, pero a la vez importante y necesario saber si quieres alquilar una vivienda en Alemania. Aparte de la cocina, este lugar tiene 2 dormitorios, o sea, 2 habitaciones. Este es el pasillo
Aquí entramos a una de las habitaciones. Como pueden ver, es una habitación bastante amplia y claramente está preparado para ser un Airbnb porque tiene 4 camas. Y aquí tienen otra. Este es un poquito más grande que el otro porque tiene este espacio acá como extra. Pero bueno, ahí la tienen ya, esa es la idea. Así por lo menos tienen una impresión del tamaño de este lugar. Ahora sí, ¿cuánto cuesta un alquiler en Alemania? Eso cambia muchísimo dependiendo de dónde estés. Si vas a Berlín, lo más probable es que tengas que pagar de 1.000 en adelante. Si vas a Múnich, también en las grandes ciudades, pero por ejemplo si vas a Mainz, la capital del estado Rheinland-Pfalz, no es una ciudad tan conocida, allí podés conseguir algo por debajo de los 1.000. Y si vas incluso más lejos, vas a zonas de Alemania donde nadie va, por ejemplo Kaiserslautern, que casi nadie la conoce, puedes conseguir algo incluso por 600 euros, 500. ¿De arriendo pago en total? Porque aquí hay una cosa que se llama el arriendo kalt, que significa frío, y el costo warm. Para entender lo que está diciendo Roberto, vamos a darte una corta explicación. Tú tienes lo que es el Kaltmiete y el Warmmiete. El Kaltmiete es el precio de alquiler sin incluir gastos adicionales, como por ejemplo basura, electricidad, agua, etc. Estos gastos adicionales se llaman Nebenkosten. Y si sumas el Kaltmiete con los Nebenkosten, tendrás lo que es el Warmmiete. Pero siempre es bueno ver cuáles son específicamente los Nebenkosten que salen en el contrato, porque en muchas ocasiones hay algunos servicios como por ejemplo la electricidad y la calefacción que hay que pagarla aparte. El arriendo creo que cuesta como 500 sin nada. Después vienen los gastos comunes del edificio, porque siempre hay una señora que limpia ahí los pasillos, el ascensor. Okay. Sin la calefacción son 750 euros. Entonces, ¿con todo incluido más o menos? Ya 900 o algo así. Yo actualmente pago unos 850, con Nebenkosten incluidos son unos 1.000 euros promedio. Unos 250 de agua y luz. Total unos 1.250. Eso varía dependiendo de la ciudad, ¿no? Nosotros estamos cerca de Frankfurt. Todo depende de la zona, depende de las habitaciones que tú quieras. Por ejemplo, yo tengo un departamento de 2 habitaciones, estoy alrededor de 1.000 euros. Que puede costar de 1.000 hasta 2.000 euros. ¿Y cuánto cuesta más o menos lo que son los servicios? Electricidad, agua. Tú pagas una cuota mensual, pero al final del año te mandan la cuenta con todo y dependiendo de si tú consumiste más o menos, te devuelven dinero o si no tienes que pagar más. Yo, por ejemplo, la cuota mensual que tengo ahorita de electricidad es 68 y la de gas 229. Aquí voy a hacer una acotación de que esto es después de la guerra de Ucrania. Antes de la guerra de Ucrania yo pagaba 40 de gas mensual y me lo subieron a 229 y la electricidad yo pagaba 34 y ahora 68, casi el doble. Como dijimos anteriormente, ahora te vamos a contar algunas cosas que tienes que tomar en cuenta si estás pensando alquilar una vivienda en Alemania. Cuando uno arrienda el departamento, tienes que pagar entre 2 y 3 meses de arriendo de una vez. Un depósito. Pero el problema es que cuando uno se va, se supone que te lo devuelven y siempre te encuentran algo. Oye, pero ahí hay como hongo en el techo, o eso no estaba roto, y o te pasan un poquito o no te pasan nada. Por eso cuando uno busca departamento tiene que tener cuidado, porque a veces uno dice, está barato el departamento, ya, pero ese es el precio kalt. Okay. O sea, frío. De hecho, yo hice un video en mi canal, estuve 6 meses buscando departamento y lo subí ahí todos los departamentos que fui a ver. Y algo impactante que aprendimos viendo este video es que mientras él visitaba diferentes apartamentos, en algunas le daban un tour o le mostraban algunos lugares de la casa y le decían, esta es la cocina, pero no había cocina. Y resulta que esto es algo muy normal en Alemania. En muchas ocasiones, si vas a alquilar un apartamento o casa, tendrás que comprar una nueva cocina o tendrás que pagarle al inquilino anterior para quedarte con la que ya está en la vivienda. Lo cual, si no cuentas con esto en tu presupuesto, puede caerte como un balde de agua fría. Si quieres saber más sobre el proceso de alquilar un apartamento en Alemania, dejaremos el enlace a este video de Roberto en la descripción. Así que denle cariñito por ahí, digan, somos de aquí, de otra ruta, te seguimos. Hay un canal básicamente de cómo vive un chileno en Alemania, hay varios viajes también dentro de Europa, así que los que quieren ir a darse una vuelta por ahí, bienvenidos sean. Otra cosa que nos impactó es cuánto cuesta el seguro médico y lo que suelen gastar nuestros invitados en una compra mensual. Pero antes de seguir hablando de los gastos fuera de casa, aún falta lo que es el internet. Ok, ¿cuánto más o menos cuesta un servicio de internet? 32 mensual. Puedes conseguir tal vez uno un poquitito más barato, un poquitito más caro dependiendo de la velocidad, pero más o menos eso es lo que cuesta. Pero ese es el internet de la casa, ¿no? De la casa. ¿Y el teléfono? El teléfono yo tengo una tarifa prepago con 3 GB de pago 10 euros. Okay. Sí, es bastante económico. Lo que pasa es que yo tengo el internet mezclado con mi teléfono y con el teléfono de la casa. Un plan que te incluye todo y eso son como 80 euros.
todo completo. Ahora vamos a dirigirnos a un supermercado, porque sin comida no se puede vivir. Y estoy seguro que ustedes también quieren saber más o menos cuánto se va en una compra mensual. Y te lo vamos a contar, pero primero hablemos del transporte público. Cuando uno se mueve en transporte, en el caso en el área de Frankfurt, oscila entre 2,30 euros a 12 euros, dependiendo del área donde te desenvuelves, ¿no? Porque aquí hay diferentes tipos de trenes, lo que son autobuses, Straßenbahn, trenes rápidos, ¿no? Pero dependiendo hacia la región donde te muevas. ¿Tú andas en transporte público o tienes transporte solamente privado? bicicleta. Solamente bicicleta. Solamente bicicleta. Ok. Bueno, yo en mi caso sí pago mucho transporte público porque yo trabajo en otra ciudad y cuando tú compras el ticket mensual de diferentes ciudades es mucho más caro que cuando compras el ticket de la misma ciudad. Y en mi caso pago casi 200 euros de transporte. Wow, mensual. Sí, pero ahorita ahí tengo buenas noticias y es que a partir del 1 de mayo va a entrar el ticket de 49 euros y entonces para toda Alemania y esto nos va a ayudar mucho. ¿Tú puedes explicar más o menos? Yo dije, wow, pensaba que tú ibas a tener una bicicleta. ¿Puedes explicar cuál es el ticket de 49 euros? Es que el Deutschland Ticket que vamos a pagar para los transportes regionales en toda Alemania, 49 euros y puedes usar todo el mes, todos los transportes, los trenes regionales, buses, tram, en toda Alemania. Lo único que no puedes usar es el tren rápido. Oye, me tienes una diferencia muy grande, Es así muy uno se ahorra unos grande. chelitos. Claro, claro. Ya que tú me dijiste de que te mueves por bicicleta Sí. y que casi no usa transporte público, eso quiere decir que aquí se usa mucho las bicicletas. Muchísimo. Mi medio de transporte es 100% la bicicleta. O sea, yo... O sea que te ahorras muchísimo Sí, dinero. por ejemplo, mi trabajo está como a 10 kilómetros, entonces son más de 20 kilómetros al día en bicicleta. Está bien. Ah, bueno, te mantiene también fit, ¿no? Es lo único que hago de deporte. Mis hijos también se mueven en bicicleta, como que les inculqué eso. Esa fue mi herencia. Ah, mira No qué les- herencia. No les dejo plata, pero les dejé el amor por la bicicleta. Móntese en bicicleta, mis Sí, hijos. el Esa es amor su por la herencia. bicicleta, sí. No, yo amo mi bicicleta, sí, sinceramente. Así como a Roberto le encanta su bicicleta, a nosotros nos encanta comer. Así que vamos al supermercado. Como ya saben, cada vez que hacemos un video de costuridad, queremos o tratamos de pasar por un supermercado para que tengan una idea de cómo están los precios de algunas cosas básicas. Solamente son algunos productos que vemos y siempre los chequeamos. Ahora, algo interesante es que cuando los supermercados son así de grandes, tienden a separar las cosas. Por ejemplo, aquí tienes lo que es el Bäckerei, Merzenich, o sea, prácticamente es la panadería. De lo que es las bebidas, la tienen aparte. Eso lo puedes ver aquí, que dice, por ejemplo, Getränkemarkt, que es el mercado de las bebidas. Pero ahora vamos a entrar a la parte normal del supermercado, en donde podemos encontrar todos los otros productos. Aquí los guineos están a 2.50 el kilo. Está un chincarito la banana. Tú tienes la Bio Banane, pero esa es más cara. Aquí está, ya se acabó. Pero cuesta casi igual. Es un biológico y también dan a 2.50. Después del aumento de precio en la comida, después del conflicto con Ucrania, ya la diferencia entre orgánico y la comida normal ya no es tan grande como antes. Cuesta Ok. casi igual. Otro producto básico que a los alemanes les encanta es el pan. Para el alemán el pan es sagrado. Tú no le puedes decir que este pan cuadrado blanco, tú no puedes llamarlo pan, se llama toast. Ok. ¿Y cuál es que normalmente compran aquí? ¿Lo suelen comprar los alemanes? Parecido a pan marrón, pan con semillas, así. No el típico o así pan integral, que tenga muchas semillas, sobre todo el de la panadería, que es recién hecho, artesanal. Los precios varían mucho, varían de entre 1.59, 1.39, 1.89. Después de esto queremos mostrarles los precios de los jamones y las carnes. Esta es como una carnicería que tiene muchos reves, y entonces aquí puedes comprar como la carne más fresca. ¿Sí? Y Lamentablemente nuestra cámara comenzó a darnos problemas y no podíamos seguir grabando. Así que mejor vamos a ver cuánto gastan nuestros invitados en una compra mensual. Bueno, depende, ¿no? Si estás una persona, podríamos hablar entre unos 450 en compras en mercado. Si hablas de dos personas en comida, unos 550, 4 personas, unas 700 euros más o menos. ¿Cuánto gastas tú en una compra mensual? Qué buena pregunta. A la semana deben ser, depende, pues si tengo mis hijos, obviamente más, porque tienen 14, 15 años, o sea, imagínate. Pero solo deben ser como 100 euros a la semana. Para una persona semanal, 100 euros. Es que yo soy grande, necesito comer esto. Si tú andas más de 20 kilómetros en bicicleta al día, tienes que comer. 400 Sí. euros, a mí me dolería mucho, pero Claro, y ya. cuando están mis hijos a veces más. ¿Cuánto gastas tú en una compra
cerca de 300 euros. No compro tanta carne, pero sí compro pescado y vegetales, quinoa. Yo pienso que es un buen precio. Yo creo que hay otros países de Europa que es mucho más costosa la comida. Y más o menos, una compra mensual de una familia, ¿cuánto se va? Nosotros somos 5 personas. 5 personas, más o menos mensuales, 500 euros. En el video de qué piensan los latinos de los alemanes tocamos el tema del impuesto eclesiástico, o sea, el impuesto de las iglesias, diciendo de que este impuesto es obligatorio en Alemania, a lo cual algunas personas respondieron en los comentarios de que no es obligatorio. Pero al preguntarle que cómo fue que dejaron de pagar, unos de ellos nos contó que le tocó decir que era ateo. O sea que, como se mencionó en el video pasado, sí es obligatorio para los católicos y protestantes, porque si no quieres pagar este impuesto tendrás que dejar de creer, cambiar de religión o te tocará ir en contra de tus principios y tendrás que mentir. Si tú marcas y dices yo soy católico, tienes que pagar impuestos, te los quitan automático. Entonces yo dije, no, yo soy ateo, mi compadre, yo no gano mucho dinero, ¿no? Yo pago 60 euros mensual por el impuesto de la iglesia. A mí me parece que el impuesto de iglesia, al igual que muchos impuestos en Alemania, podríamos escribir un libro acerca de eso, son como otra forma de obtener más ingresos a través de nosotros. Hay muchas personas que son creyentes y para no pagar dicen que son ateos. Si quieres saber más sobre este impuesto y también escuchar la opinión de latinos acerca de este tema, dale click al enlace que te dejaremos al final de este video. Aparte de lo que es la comida, la renta y todo eso que es necesario para vivir en un lugar, hay otra cosa que es imprescindible y es el seguro médico. Hay dos tipos de seguros. Está lo que le llaman el gesetzliche Krankenversicherung, que ese es como público. ¿El qué? Gesetzliche Krankenversicherung. Miren qué fácil se dice, el Gesetzliche Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherung. Y está el private Krankenversicherung, que ese es privado, pero aquí no todo el mundo puede tenerlo. Tienes, creo, si no me equivoco, ganar más de 60.000 euros para que puedas ser admitido en el private Krankenversicherung. En mi caso yo no tengo tanto, entonces estoy en el público. Yo tengo mala experiencia con eso, porque yo trabajé como independiente, tenía como una mini productora audiovisual y resulta que el seguro médico para una persona independiente costaba más de 400 euros al mes. Eso lo tiene que pagar uno de su bolsillo y es obligación. Claro, y ahora, como trabajo con una empresa con contrato, tiempo completo, uno recibe el sueldo y ya con el seguro ya tomaron la plata del seguro. Ok, pero ¿cuánto más o menos paga? Debe ser como lo mismo, 300 euros, 400 euros al mes. Todas las personas que están viviendo aquí de la manera legal, pagamos el seguro. Generalmente la empresa asume una parte y tú asumes otra. En mi caso el seguro oscila entre 600 y 650. Lo que pasa es que el seguro médico, aquí generalmente uno con las compañías, la empresa asume una parte y la otra mitad lo asume uno. Te incluye todos los servicios de medicina, todo lo que es prevención, lo que es servicios de equipos médicos, cualquier accidente que tú tengas, ellos te lo cubren, ¿no? Ese salario bruto que dije no me llega a nada, prácticamente la mitad se va en eso, se va en impuesto al salario, en seguro, en el seguro de desempleo, por si te quedas desempleado el Estado te lo paga, la parte de las pensiones para cuando te jubiles y todo eso te lo descuentan y al final es casi como la mitad de tu salario que se va. Ok, no me estés mareando, que es la mitad de tu salario. En verdad, ¿cuánto te queda, Alessandra? Porque yo me estaba emocionada. Bueno, de eso me llegan 2.300. ¿Usted piensa que las personas acá pueden vivir con el salario mínimo? No se puede vivir con un salario mínimo. Te puedo decir que puedes vivir, pero muy, muy limitado. La verdad, no puedes ahorrar mucho, porque solamente considerando lo que tienes que pagar de renta más todo, no es fácil. ¿Cuánto más o menos se oscila para una persona vivir de una forma digna? Yo diría alrededor de 1.300, diría yo. Sí. Pero vives bastante limitado. Ah, bueno. A trabajar duro, mi gente, de Sí. 3.000 para arriba. Según tú, ¿cuánto necesita una persona para poder vivir aquí bien en Alemania? ¿Cuánto necesita ganar mensual? Ya, igual es como... Aparte de que tú puedas cubrir ya lo... Sí, no, es esencial. una pregunta que tiene como muchas aristas, porque si uno es estudiante o si uno vive solo o si tiene hijos, por ejemplo, en mi caso, depende de muchas cosas. Cuando llegué a Alemania tenía 25 años y vivía con mucho menos, 1.500 ya. Una persona ya sin hijos. O por ejemplo, sí, pero por ejemplo aquí se da mucho eso de que la gente vive en unas cosas que se llaman WG,
que significa Wohngemeinschaft, que quiere decir como que viven juntos. Entonces arrendan departamentos, pero lo arrendan juntos, entonces cada uno tiene una pieza. Pagan, no sé, 300 euros por una pieza y comparten el baño y la cocina, por ejemplo. Eso se hace mucho acá. Pero ya más de 1.000 euros, yo creo. Con hijos, de todas maneras, yo creo más de 2.000 euros, no sé, sí o sí. Si hablamos de un joven puede vivir con 1.200, 1.500. Si hablas de una familia, una pareja, unos 4.000, 5.000 euros. Acá tienes la opción que el Estado te puede ayudar. Okay. No, si eres estudiante, si estás casada con un alemán, el Estado te ayuda. Okay. ¿No? Por ejemplo, ayuda con los niños. Da mensual un Kindergeld, se les llama. Si uno gana muy poco o no te alcanza muy bien para pagar el arriendo, ellos te ponen un poco, te completan la plata de tu arriendo, por ejemplo, del departamento. Y hay mucha ayuda, sí, hay muchas ayudas sociales. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Alemania, yo llegué casado acá, nos pagaron los cursos alemán y nos daban también una plata. Por ejemplo, si necesitabas ropa, te daban plata para ropa o para plata de Navidad también. Wow. ¿Y con cuánto más o menos se puede vivir acá? Así, sinceramente, con 3.000 euros. Uf. A trabajar se ha dicho. Sí, si son una pareja tienen que trabajar los dos. Ahora, ¿qué tiene que tomar en cuenta alguien que quiera venir a vivir a Alemania? Yo les recomiendo que si van a venir, lo mejor es que vengan con estudios bien preparados para que puedan exigir más salario. Alemania no es el país que va a decir, ay, voy a ir a hacerme millonario, no. Vivimos confortables, tenemos buena calidad de vida, puedes viajar, puedes disfrutar tu vida, pero si tienes un negocio y vas ganando mucho dinero, viene el vampiro del Finanzamt y te quita muchos impuestos. O sea, se lo pone difícil con los impuestos al ciudadano para realmente acumular dinero. Es como la forma como yo lo veo. Ahora, el costo de vida no es lo único que es importante a la hora de emigrar. También está el trato con los locales. Pero ¿cómo son los alemanes realmente? Para descubrir eso, dale clic aquí.